Hoy voy a salvar un hermoso reino con solo este aguijón de aquí. Así es, y el protagonista será el caballerito. Oye, pero la protagonista siempre debo ser yo. Espera, tengo una gran idea. ¡Perfecto! Ahora ambos somos los protagonistas. Para este reto solo hay una regla, y es que solo podemos usar nuestro aguijón que hace 5 puntos de daño. Así que los hechizos, los amuletos y cualquier otro tipo de mejora están completamente prohibidos. Con esto tendremos que vencer a todos los jefes del juego, y algunos tienen más de 1000 puntos de vida. ¿Seremos capaces de cumplir con este reto? ¡Hagámoslo! Este reto empezó de la manera más humillante posible, encerrados en una cueva donde el juego nos enseñó lo único que íbamos a utilizar toda la partida: saltar y golpear. ¡Perfecto! Porque con eso voy a matar a todo lo que se mueva. Un poco más adelante encontramos lo que probablemente sea el objeto más inútil de todo el juego. Toma la piedra roja en forma de que no sirve para nada. Y después de romper una enorme puerta, por fin salimos al lugar más seguro de todo Hallownest: Boca Sucia. Aquí conocimos a un simpático viejito que nos dio la bienvenida, pero también nos mostró algo bastante importante. Justo debajo del pueblo se encontraba todo el reino, y en el fondo de él se encontraba el huevo que encerraba nuestro objetivo final. Bajando por el pozo llegamos a Cruces Olvidados, donde conocimos a alguien que nos acompañaría durante toda la aventura: Quirrell, quien no tuvo una mejor idea que insultarnos cuando lo saludamos. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver. No te me vuelvas a acercar en tu vida. Avanzando un poco más, encontramos algo mucho más importante: un pequeño gusanito secuestrado por un enemigo. Así que para salvarlo, no tuvimos más opción que asesinarlo. Eres tan lindo. Voy a rescatarlos a todos. Un poco más adelante conocimos a Mayla, una minera que parecía vivir feliz cantando en medio de las rocas. ¿En serio vas a darme una recompensa? ¿Por qué todo el mundo se burla de mí? Hasta este punto todo parecía demasiado tranquilo, pero un poco más abajo encontramos algo bastante perturbador: una cueva llena de cadáveres, y en medio de ellos apareció nuestro primer jefe. Al principio no parecía gran cosa, solo tenía 3 ataques, y aunque tardamos bastante en bajarle la vida, no parecía demasiado peligroso. Por eso fue aquí donde cometí el peor error de todo el reto: pensar que todo esto iba a ser sencillo. Con esto, tenemos al primero de los 25 jefes normales derrotado. Siguiendo ese mismo camino, apareció el segundo jefe. Aunque siendo justos, ella solo estaba dormida, pero como estaba bloqueando nuestro camino, tuvimos que despertarla a golpes, lo que nos hizo preguntarnos algo importante: ¿quién es realmente el monstruo aquí? Obviamente nosotros, porque voy a matarlos a todos. Al derrotarla se abrió la puerta que protegía, y dentro de una casita encontramos a un comerciante atrapado llamado Sly. En ese momento pensamos: de acuerdo, ya aprendimos lo básico, ahora sí, vamos a enfrentar a un jefe de verdad. ¿Cómo que esos no eran jefes de verdad? Este fue el primer muro del reto, porque el falso caballero era completamente diferente a todo lo que habíamos visto. Era más grande, más agresivo y mucho más resistente. Pero después de golpear su enorme armadura varias veces, descubrimos algo bastante curioso. Dentro de ese monstruo gigante, solo había un pequeño bichito asustado, pero incluso así, nunca dejó de intentar aplastarnos. Nuestra recompensa por derrotarlo fue desbloquear una pequeña casa donde conocimos a alguien que definitivamente no parecía confiable: una chamán caracol. Yo no le veo nada malo. Además se está ofreciendo a ayudarnos. Yo sí confío en ella. ¿Sabes cuál fue tu error? Haber confiado en una mujer. Para escapar de su prisión, tuvimos que utilizar algo que habíamos estado evitando todo este tiempo: un hechizo. Algo importante de explicar en este juego es que hay momentos donde estamos obligados a utilizar habilidades para avanzar, y este era uno de esos momentos. Te odio. Después de escapar, finalmente llegamos a la entrada de una de las zonas más hermosas de todo el juego, donde al derrotar a otro armadillo, entramos al Sendero Verde. Aquí vimos a un pequeño personaje que absolutamente nadie tiene idea de quién es,
Y mientras explorábamos esta zona, hicimos varias cosas importantes. Traicionamos y dejamos encerrado a un bichito por 1000 años. Rescatamos más gusanitos y conocimos a Milibel, la banquera. ¿En serio vas a darle todo tu dinero? Ya te dije que confío en las mujeres. La otra fue una excepción. Un poco más adelante escuchamos unos gritos desesperados y cuando nos acercamos descubrimos a una enorme mosca intentando devorar a este bichito, así que decidimos rescatarlo. Tú cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas y piensas que es un juego, eres una mierda. Y después de eso, por fin conocimos al personaje que se volvería una constante en nuestra aventura. ¡Cuidado! Sus ataques son ponerte una peluca de payaso y hacerte esperar su secuela por más de 7 años. Este combate fue el primero que realmente nos hizo pensar, bien, esto ya no es un paseo. Hornet era rápida, mucho más rápida que cualquier enemigo que habíamos visto. Saltaba por toda la arena, lanzaba objetos y casi no nos dejaba respirar, pero aún así logramos derrotarla al primer intento. Con eso, ya teníamos 5 de los 25 jefes normales derrotados. Gracias a esta pelea conseguimos nuestra primera habilidad. Pero justo cuando intentábamos salir, aparecieron 3 figuras misteriosas, conocidas como las soñadoras, quienes son las guardianas del huevo del inicio y nos dejaron algo muy claro. Si queríamos terminar este reto, tendríamos que despertarlas. Explorando una zona llena de hongos que parecían un adolescente promedio despechado porque su ex lo engañó, conocimos a Claude, una aventurera que al igual que nosotros, soñaba con vivir grandes retos y aventuras. ¡Me encanta! Tú y yo vamos a ser las mejores amigas del mundo. Un poco más adelante, esquivando algunas mantis bastante agresivas, conseguimos nuestra segunda habilidad. Te dije que no quería volver a verte. ¡Deja de seguirnos! Gracias a esta habilidad, superamos varios obstáculos y rescatamos a Bretta, quien se enamoró perdidamente de nosotros. Pero bajando un poco más, llegamos a nuestro primer gran obstáculo, los señores de las mantis. Este combate fue nuestro primer golpe de realidad. Sus movimientos eran rápidos y sus ataques muy agresivos, pero todo se sentía bastante manejable hasta que derrotamos a la primera. En ese momento, las otras 2 hermanas decidieron atacarnos al mismo tiempo, y lo que antes parecía un pequeño problema, de repente se convirtió en 2 bestias intentando matarnos. Por suerte, logramos derrotar a una más, dejando sola a la última mantis, y con esto logramos darles el golpe final. Con este gran reto superado y con nuestras nuevas habilidades, finalmente llegamos a una ciudad que estaba llena de sorpresas increíbles, empezando por esta. Y en uno de los momentos más emocionantes del juego, fue ella quien nos presentó la estatua del Salvador de este mundo. Más adelante volvimos a encontrarnos con Zote. Lo siento, el jugador superior es superior, por algo le llaman superior. Y poco después, atravesamos una puerta que nos llevó a una de las zonas más peligrosas de todo el juego. Vaya, estos jefes ya empiezan a sentirse complicados. Espero que los demás no sean tan difíciles como este. Piku, ese era un enemigo normal. ¿Qué dijiste? Bien, tienes razón. Este sí es un jefe de verdad. Pero ninguno de ustedes podrá derrotarme porque yo soy la mejor. Piku, ese sí era un jefe, pero no es el jefe final de esta zona. ¿Qué dijiste? Fue aquí donde descubrimos algo terrible. Nuestro daño ya no era suficiente. Este jefe se sentía como una esponja. Sin importar cuántas veces lo golpeáramos, su vida parecía no bajar nunca. Pero después de varios minutos esquivando hechizos y buscando pequeñas oportunidades para atacar, por fin logramos derrotarlo. O eso creíamos. En ese momento, el combate se volvió una auténtica pesadilla. Lo único que podíamos hacer era sobrevivir, esperar a que se cansara y aprovechar el pequeño momento donde podíamos golpearlo. Mientras tanto, todo el escenario se llenaba de hechizos que eran extremadamente difíciles de esquivar. Pero después de uno de los combates más tensos hasta ahora, finalmente lo vencimos.
Y con eso conseguimos uno de los hechizos más útiles de todo el juego. Mayla, vine a visitarte. ¿Cómo haces? Mayla, no te preocupes. Prometo rescatar a todos los bichitos que queden con vida en este reino. En una de nuestras exploraciones encontramos un banco ocupado por un enorme hombre de cristal. ¿Podría compartirnos un poco de su espacio? Tranquilízate. Solo queríamos un pequeño espacio. ¡Loco! Después de esquivar varios cristales láser, encontramos una de las habilidades más útiles del juego. Pero lo que encontramos después fue mucho más inquietante. Tras lanzarnos por un precipicio, caímos sobre una tumba en medio de un oscuro cementerio, y avanzando un poco más, llegamos al lugar donde descansaban las soñadoras. Pero en ese momento volvieron a aparecer, donde cumpliendo con su amenaza, nos encerraron en una prisión de la que parecía imposible escapar. Por suerte, una extraña polilla llegó a nuestro rescate, y tras cuestionar nuestras acciones y nuestra valentía, nos entregó la llave para explorar este nuevo mundo. Cuando despertamos, conocimos a la vidente, quien estaba obsesionada con las 7 palabras. 7 palabras. Esencia. Y con esta nueva misión, volvimos al lugar anterior, empezando nuestra batalla contra los guerreros oníricos. ¡Ayúdame! ¡Tablos está controlando mi mente! Con esto, conseguimos derrotar al primero de los 7 guerreros oníricos de este mundo. Descendiendo por esta zona, llegamos a un desierto cubierto por una espesa niebla oscura, donde luego de derrotar a un par de enemigos que estaban acechando algo, volvimos a encontrarnos con Claude. Pero esta vez estaba muy triste, porque en su aventura descubrió que ella no era tan valiente como pensaba. Yo sé que tú vas a ser la mejor guerrera de este mundo. Siempre voy a confiar en ti, porque eres mi mejor amiga. Fue también en esta zona llena de peligros donde tuvimos nuestra primer muerte. Cuando mueres en este juego, tu alma queda atrapada en ese lugar, y si vuelves a morir antes de recuperarla, pierdes todo tu dinero. Así que este fue un momento realmente tenso para nosotros. Mira, somos igualitos. Este jefe nos enseñó algo muy importante. La fuerza de un enemigo no depende de su tamaño, sino de sus habilidades, porque este enemigo resultó ser uno de los más caóticos e impredecibles del juego. Sus ataques eran difíciles de leer, sus movimientos parecían completamente aleatorios, y cada vez que le hacíamos daño, un montón de fantasmas empezaban a invadir toda la pantalla, pero aún así, logramos algo increíble: derrotarlo al primer intento. Y con eso ya teníamos 10 de los 25 jefes normales derrotados. Y como recompensa, obtuvimos la mejor habilidad de toda la aventura. Pero cuando estábamos regresando, notamos algo extraño. El cuerpo del jefe estaba liberando esencia, así que decidimos probar nuestro nuevo aguijón onírico. Y en ese momento, comenzó el reto más aterrador de todo el juego: los jefes oníricos. Estos enemigos son versiones de los jefes normales en su máximo poder. Son más rápidos, más agresivos y con cantidades absurdas de vida. Por ejemplo, este jefe tenía 1200 puntos de vida y mi aguijón solo hacía 5 puntos de daño por golpe. Antes de este combate solo habíamos muerto una vez en todo el reto, pero aquí morí tantas veces que incluso perdí la cuenta. ¿Qué le vas a pedir a Santa Light? ¿Un PlayStation 5? Hay que decirle a todos quién es Quispe. Escúchame, Quispe es... ¡Ah! ¡No le pegues, Goku! ¡No le pegues! ¡Bicho! ¡Dame!
hasta que después de muchos intentos, mucho aprendizaje y muchísimo sufrimiento, finalmente ocurrió esto. Derrotando así al primero y al más sencillo de los jefes oníricos. En nuestra búsqueda de más guerreros oníricos, descubrimos una puerta bloqueada por algún tipo de marca desconocida. De vuelta en la ciudad, abrimos la tapa de una alcantarilla y entramos en los canales reales. Un lugar lleno de toda la suciedad y del... ¡Ya basta! ¡Me vas a hacer vomitar! Dentro de este lugar, escuchamos unos gritos de guerra bastante felices, y cuando nos acercamos lo suficiente, se nos presentó mi personaje favorito de todo el juego, el defensor del estiércol. ¡Te dije que no lo dijeras! Este jefe nos dio uno de los combates más divertidos de todo el juego. Su música era increíble, su personalidad era perfecta, y además el combate era bastante sencillo de gestionar, ya que si nos pegábamos a esta esquina, podíamos curarnos tranquilamente. Así fue como tras una pelea larga y divertida, logramos derrotarlo. Pero su historia no terminaba ahí, porque cuando regresamos nos dimos cuenta que seguía con vida. Con su gran actitud nos felicitó por haberlo vencido, convirtiéndose oficialmente en nuestro amigo. A mí también me caerías muy bien, pero me das un poquito de asco. Al derrotarlo, desbloqueamos un camino secreto que nos llevó hasta la lágrima de Isma. Y gracias a eso, se desbloquearon un montón de zonas y secretos por todo el mapa. Explorando una nueva zona, volvimos a encontrar a Zote en problemas, así que decidimos que lo mejor era dejarlo sufrir un rato más. En este lugar también conocimos a Galien, uno de los guerreros oníricos que estábamos buscando. Así que... ¡Es momento de asesinarlo! Tranquilo, Zote. Obviamente no iba a olvidarme de salvarte. ¿Qué te crees? ¿Que es fácil aguantar todas las críticas de los putos nonames y de los imbéciles en puto Twitter que no tienen ni puta idea de nada, diciéndome cómo tengo que vivir yo mi vida o cómo tengo que hacer yo? ¡Ya deja de acosarme, por favor! Y fue así como después de todo esto, encontramos un camino secreto donde nuestro impostor estaba huyendo de nosotros. Oye, ven aquí. Haciendo honor a su zona, este fue el jefe más aterrador de todo el juego. Su forma de moverse era la cosa más horrible que habíamos visto. Además, yo odio a las arañas, así que pueden imaginar la tensión que había en este combate. Nuestra única ventaja era que en el centro del escenario había una esquina donde podíamos curarnos, y aunque esto no siempre funcionaba, fue suficiente para derrotar a esta horrible criatura. Nuestra recompensa fue llegar a un poblado lleno de telarañas y de arañas exactamente iguales a él. Así que decidimos que lo mejor era dejar esta zona para el final del reto. Y yo sé exactamente a dónde ir para quitarnos toda esta tensión. ¡Cuánto los amo a todos! Después de visitar a nuestras mascotas, exploramos el otro extremo del mapa, llegando así a los límites del reino. Un lugar frío, cubierto de nieve y hogar del enemigo más horrible, pesado, fastidioso y molesto de todo el juego, los Aspid. Les juro que este bichito, por más pequeño e inofensivo que se vea, fue el responsable de algunas de mis peores pesadillas. ¿Cómo era local? ¡Uy, gonorrea! ¡Me van a robar! ¡Marica, me van a robar! ¡Hijueputas! ¡Gonorrea! ¡Malparidos! ¡Ah! Aquí también conocimos a Oro, un maestro del aguijón que nos enseñó una de las habilidades que más utilicé en todo el juego. Y con todo esto listo, era momento de conseguir la marca que habíamos estado buscando. No entiendo. ¿Eres mi amiga o mi enemiga? Porque a veces eres muy buena conmigo y luego vuelves para hacerme daño. Como tu ex. ¡Oh!
Aquí fue donde conocimos el verdadero poder de Hornet, porque esta vez no se contuvo en absoluto. Lanzaba todas sus habilidades como si fueran ataques normales. Tiraba objetos, colocaba trampas por todo el escenario y no paraba de perseguirnos y de atacarnos con todo lo que tenía. Pero incluso con todo esto, no fue suficiente para derrotarnos. Y con Hornet vencida, por fin abrimos el camino a lo que estábamos buscando desde el inicio, la marca del rey. Pero justo cuando la tomamos, la cueva empezó a derrumbarse. Rocas, nieve, todo estaba cayendo sobre nosotros. Y así, nuestra aventura llegó a su fin. O eso creíamos. Te juro que no entiendo lo que quiere. Escalando los límites del reino, descubrimos un lugar lleno de guerreros, todos intentando demostrar su poder. Aquí nos explicaron que existen 3 desafíos para demostrar tu valía como guerrero, cada uno más difícil que el anterior. En este lugar volvimos a encontrarnos con Zote encarcelado, otra vez. Así que para demostrar que éramos mejores que todos ellos, decidimos participar en el Coliseo de los Insensatos. Esta parte fue una de las más difíciles de todo el reto. Cada desafío consistía en derrotar hordas interminables de enemigos. Además, el escenario cambiaba constantemente dándoles ventaja. Y para este punto del juego, algunos enemigos normales ya tenían casi tanta vida como los jefes del inicio del juego, lo que hacía que cada ronda se sintiera eterna. Pero después de mucha paciencia, por fin llegamos al jefe. Creo que estás exagerando. La verdad fue bastante fácil. Piku, vas por la mitad. ¡Ay, mátenme, por favor! Después de derrotar hordas y hordas y hordas de enemigos, finalmente conocimos al verdadero jefe del desafío. En serio, jamás pensé que ustedes iban a ser tan complicadas. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, apareció algo mucho peor. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? No tienes idea de lo terapéutico que fue esto. Sin embargo, Zote, como el mejor personaje de este juego, nos dio la lección de humildad más importante. No importa cuántas peleas ganes, lo verdaderamente importante es el amor. ¿Le quitó la novia al caballerito? ¡Pero qué maldito! Para mejorar todavía más nuestras habilidades, fuimos en búsqueda de los pupilos de Sly, conociendo a Sheo, quien nos enseñó el gran corte. Y en esa misma zona, dentro de una tumba, encontramos el espíritu de las sin ojos, a quien luego de una pelea larga y bastante aburrida, le quitamos toda su esencia. De esta forma, para terminar con todo lo que nos quedaba por hacer en esta zona, decidimos visitar al último jefe de aquí. El que sería el más fuerte, complicado, aterrador, imponente, extraordinario. ¡Mateo! ¡Ya está muerto! Gracias a desbloquear un camino escondido, llegamos al límite del reino. Allí encontramos un cadáver y al golpearlo con el aguijón onírico, apareció una fogata. Cuando la encendimos, algo muy extraño comenzó a ocurrir. Junto a la fogata se encontraba el último pupilo de Sly, un gran bichito llamado Mato, quien nos enseñó la habilidad que nos salvó cuando estábamos cumpliendo este reto. Y sí, no tienen idea de lo útil que va a ser. Para cerrar esta parte del mapa, nos enfrentamos a otro guerrero onírico llamado Goro, y la verdad no tuvimos ningún problema en derrotarlo.
Cuando regresamos a Boca Sucia, nos dimos cuenta de que había aparecido una carpa misteriosa. Dentro de ella conocimos a un músico que será extremadamente importante en el futuro. Y justo después conocimos al enemigo más carismático de todo el reto. Como las cosas se van a complicar, te encargo hasta el último centavo que tengo. Ahora sí, viejita loca. Aquí está toda la esencia que tengo. Con todo esto preparado, era momento de abrir la puerta misteriosa con la marca del rey. Explorando esta zona llena de oscuridad y cadáveres, encontramos un faro que debíamos encender, pero protegiéndolo había sombras huecas iguales a nosotros, que para variar nos quitaban 2 máscaras por golpe, lo que convirtió esta subida en uno de los momentos más tensos de todo el reto. Después de encender el faro, cruzamos un lago que estaba lleno de oscuridad, y llegamos a una estatua llena de una extraña sustancia negra. Cuando entramos en ella, todo ese poder se fusionó con nosotros, obteniendo así una de las habilidades más importantes del juego. Con este nuevo poder, era momento de empezar a completar algunas de las zonas más difíciles del juego, empezando con la colmena. Este lugar era un auténtico infierno, porque el verdadero reto no era el jefe, sino todos los enemigos que hay en el camino. Abejas rápidas, abejas resistentes y en particular, esta abeja que puede romper plataformas y de un solo golpe quitarnos 2 máscaras de vida. Después de varios intentos, finalmente llegamos al jefe de la zona. Un enemigo que tenía varias habilidades especiales, pero la más peligrosa era cuando invocaba toda una colmena de abejas que bajaban a atacarnos. Sin embargo, para este punto del reto ya habíamos derrotado jefes mucho más difíciles que él, así que este combate no nos dio demasiados problemas y logramos derrotarlo al primer intento. Con esto ya tenemos 15 de los 25 jefes normales derrotados. Muy cerca de la colmena se encontraba Markoth, y puedo decir con total seguridad que este fue el guerrero onírico más ridículo de todos. Su forma de pelear era completamente caótica. Todo el tiempo tenía un escudo orbitando alrededor de él, pero cambiaba su dirección de giro de forma completamente aleatoria. Y por si no fuera suficiente, en cierto punto sacaba otro escudo más, haciendo que esta pelea estuviera llena de golpes que se sentían totalmente injustos. Pero después de varios intentos infernales, por fin logramos derrotarlo. Milibel, ahora sí necesito mi din. ¿Sabes cuál fue tu error? Haber confiado en una... ¡Cállate! Gracias a la lágrima de Isma, encontramos el camino hacia los jardines de la reina. En la entrada nos estaba esperando Claude, muy feliz de volver a vernos, lista para enfrentarse a los peligros de esta zona junto a nosotros. Creo que nunca ha habido nadie que me caiga tan bien como tú. Vamos a ser las mejores guerreras juntas. Un poco más adelante, conseguimos el último hechizo del juego. Y gracias a un atajo, llegamos a un templo donde por 10ª vez estaba Quirrell. ¡Te odio! Ese templo también lo dejaremos para el final del reto. Así que seguimos explorando hasta encontrar al penúltimo jefe onírico, Marmú. Y la verdad, este jefe me encanta, porque es uno de los más lindos de todo el juego. Pero también tiene uno de los combates más horribles y estresantes que existen. Así que después de varios horribles intentos, logramos derrotarlo. Antes de enfrentarnos al jefe de los jardines de la reina, decidimos terminar nuestra misión, comenzando el enfrentamiento contra el anciano Hu. Nuestra ventaja era que este guerrero era el más sencillo de todos, así que en una pelea muy rápida y sencilla, logramos derrotarlo sin problemas, eliminando así a los 7 guerreros oníricos. ¡Perfecto! Ahora sí siento que puedo con todo.
Voy a matar a todos los monstruos de este horrible lugar. Así me gusta. Vamos a matar a este último jefe juntas. Antes de enfrentarnos al jefe, tuvimos que derrotar a una horda de mantis que protegían a su líder, cosa que era extremadamente complicado con nuestro pequeño daño. Pero cuando finalmente terminamos con ellas, apareció la verdadera bestia de Hallownest, la mantis traidora. Claude y yo vamos a matarte, cueste lo que cueste. Ay, no. Hasta ahora, todos los jefes habían sido manejables, incluso los jefes oníricos, pero este fue completamente diferente. Quitaba 2 máscaras por golpe, y si preguntan por Claude, pues Claude no ayudaba a una... Este fue, sin duda, el jefe más abrumador de todo el reto. Pasar de derrotar jefes al primer intento a no poder matar a este enemigo que contaba con solo 3 ataques fue desesperante. Pero después de morir una y otra y otra y otra vez, aprendimos exactamente cuándo atacar y cuándo esperar, hasta que finalmente llegó el momento donde tras mucho esfuerzo y mucho aprendizaje tuvimos una gloriosa y satisfactoria victoria. ¡No! ¡Claude! Si hubiera sabido que esto iba a pasar, jamás habría peleado contra esta mantis. Perdóname, no pude salvarte, pero te prometo que voy a vengarte y voy a acabar con el responsable de crear todo este horrible y miserable mundo. Gracias al sacrificio de Claude, descubrimos que la mantis traidora tenía prisionera a alguien muy importante, siendo ella quien nos reveló algo que cambiaría toda nuestra historia. Ella era la esposa del Rey Blanco, o en otras palabras, nuestra madre. Antes de irnos, nos entregó un fragmento blanco, una pieza de algo mucho más grande, y con eso quedó claro cuál sería nuestra última misión en este juego: reunir ambas partes y revelar el secreto de este misterioso amuleto. De acuerdo, pero antes todavía hay algunas cosas que comprar y sé exactamente dónde conseguir el geo que necesitamos. Hola, Milibel. Una pregunta. Ese dinero que tomaste era prestado, ¿verdad? Porque ahora voy a hacer que me lo devuelvas, y con intereses. Después de recuperar nuestro dinero, fuimos a la tienda de Sly, pero esta vez nos estaba esperando en su sótano. Allí nos felicitó por haber seguido sus enseñanzas y nos reconoció oficialmente como el último de sus discípulos. Con eso hecho, era momento de seguir avanzando. De regreso en la ciudad de las lágrimas, abrimos una puerta con una llave que compramos a Sly, solo para encontrarnos con la versión mejorada del guerrero del alma. Y a partir de aquí, las cosas empezaron a ponerse muy serias. Este jefe invocaba fantasmas constantemente, y para nuestros maravillosos 5 puntitos de daño, esos enemigos eran un verdadero problema. Intentamos derrotarlo una y otra vez, hasta que hubo un momento donde sinceramente pensamos que este jefe sería imposible. Pero después de varios intentos, encontramos una estrategia que finalmente funcionó. En lugar de atacar al jefe todo el tiempo, nos concentramos en eliminar los fantasmas lo más rápido posible para mantener el escenario limpio, y gracias a eso, logramos vencerlo. ¡Perfecto! Otra cosa que no sirve para nada. Con ese hechizo en nuestro poder, por fin era momento de empezar la prueba más esperada por todos. Para completar la misión del Grim, era obligatorio llevar el amuleto que nos había dado, lo cual también me sirve para demostrarles que no he usado ningún amuleto en toda la partida. ¡Ay, pero qué lindo eres! ¡Vamos a conseguir toda la esencia que necesites! Mientras completábamos esta misión, también nos encontramos con el furioso guardián, a quien derrotamos fácilmente al primer intento. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora ve y tráeme más esencia. ¡Ay, no puede ser!
Perfecto. Ahora como recompensa, vamos a partirnos la... ¿Pero por qué todos ustedes son así? Esta pelea es, y siempre será, una de las más divertidas y perfectas de todo este juego. Grimm no es solo un personaje extremadamente carismático, también es ridículamente ágil. Su forma de pelear se siente como la de un verdadero rey, pero para este punto del reto, nosotros ya teníamos todas las habilidades necesarias para enfrentarlo. Usando la capa sombría para atravesar muchos de sus ataques y aprendiendo a tener paciencia para atacarle, después de una pelea que duró más de 10 minutos, logramos derrotarlo al primer intento. Vaya, eso fue impresionante. Tan impresionante que ahora quiero que me traigas más esencia. Así que ponte a trabajar, mi pequeña y sucia esclava. Te juro que cuando todo esto termine, voy a volver y voy a acabar contigo, cueste lo que cueste. Y fue aquí donde llegamos a la parte más importante de todo el video, porque cuando nos encontramos con Broom, nos dio una advertencia muy seria. Si no le dan like al video y se suscriben ahora mismo, Grimm se les va a aparecer esta noche mientras estén durmiendo. Grimm, ya tengo lo que necesitas. Este jefe fue tan pero tan difícil que básicamente yo era el meme de la hormiga contra la bomba nuclear. Morí una cantidad de veces absurda hasta que finalmente me di cuenta que era imposible vencerlo en este momento. Así que decidimos ir a completar todo lo que nos faltaba y dejar a este monstruo para el final. Ya volveré por ti. Así que ahora era momento de cumplir la misión principal: despertar a las soñadoras y liberar la prisión del Hollow Knight. ¡Vamos a hacerlo! A lo largo de todo este reto me enfrenté a muchos jefes, pero la mayoría siempre peleaban solos. Sin embargo, cuando un jefe empezaba a invocar enemigos, fantasmas o cualquier tipo de ayuda, todo se volvía un verdadero caos. Pero este jefe no tenía ayuda. Tenía 5 compañeros iguales a él. Además, en esta pelea curarse era casi imposible, y tener 2 de estas bestias corriendo por todo el escenario al mismo tiempo era un auténtico infierno. Pero con un poco de suerte y varios milagros, esquivando golpes que debieron haberme matado, logramos derrotarlos al segundo intento. Con eso, accedimos a la primer soñadora. Para liberar el segundo sello, regresamos al templo donde habíamos visto a Quirrell por última vez. Dentro, exploramos sus habitaciones hasta llegar a una sala sospechosamente tranquila. No encuentro ninguna forma de hacerle daño. Creo que estamos encerrados. Quirrell, quiero decir, ¿qué haces aquí? Esta medusa gigante era completamente invulnerable a nuestros ataques, pero gracias a la ayuda de Quirrell descubrimos su verdadero punto débil, y después de repetir la estrategia un par de veces, logramos derrotarla. Cuando encontramos a la segunda soñadora, Quirrell nos dijo que todo este tiempo había estado ayudándonos en secreto, y que ahora estaba agradecido de que estuviéramos cumpliendo la voluntad de su maestra. Yo creo que estaba equivocada contigo. De hecho, si algún día quieres, no sé, salir a algún lado, yo... Oye, pero tú no lo odiabas. Métete en tus asuntos, ¿quieres? Con esto tenemos 19 de los 25 jefes normales derrotados.
Y para liberar el último sello, regresamos al hogar de las arañas. Allí encontramos a varios bichitos muy amables que nos invitaron a descansar en el banco que estaba en medio de la habitación. ¿No te parece sospechoso? Por supuesto que no. Los hombres jamás engañaríamos a nadie. Bueno, si tú lo dices. ¿Quieres saber cuál fue mi error? Haber confiado en los hombres. Y así fue como exploramos uno de los lugares más aterradores de todo Hallownest. Un nido lleno de las peores arañas que podrían existir. Pero después de sobrevivir a todo esto, finalmente encontramos la habitación de la última soñadora. Cuando despertamos, Hornet nos estaba esperando. Nos dijo que estaba triste porque acababa de perder a su madre, pero si ese era el camino que su madre había elegido, entonces ella también estaba dispuesta a ayudarnos. Y con eso, los 3 sellos ahora estaban rotos. Con los sellos rotos, nuestra última misión era terminar con los últimos monstruos que seguían con vida en este reino, y el primero en la lista era él. Este jefe, al igual que todos los que vienen a partir de ahora, representan lo mejor de lo mejor, cosa que también significa que son los enemigos más difíciles del juego. Su vida siempre supera los 1200 puntos, y sus ataques son tan peligrosos que sin importar cuánto lo intentemos, siempre logran golpearnos en algún momento. Y por si fuera poco, algunos de estos ataques incluso quitan 2 máscaras de vida por golpe. Este jefe en concreto tenía 2 fases. La primera, siendo honestos, no fue demasiado problema. Era un combate largo, de casi 10 minutos, donde prácticamente no morí ni una sola vez. Pero la segunda fase, ahí fue donde empezó la verdadera pesadilla. Este jefe volvía a caer del cielo una y otra vez, exactamente como en la pelea anterior, pero ahora lo hacía de una forma completamente descontrolada, y aunque la mayoría de las veces podíamos esquivarlo, de vez en cuando lograba conectarnos un golpe. Pero ese ni siquiera era el mayor problema, porque cada vez que por fin se quedaba quieto para poder atacarlo, comenzaba a llenar toda la pantalla con hechizos que nos perseguían hasta chocar contra el suelo, las paredes o nosotros. Puro pendejo no conoce esta estación. Art, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Y eso tampoco era lo peor, porque en una partida normal, uno suele derrotar a este jefe la primera vez que se queda quieto. Pero en este reto, tuvimos que sobrevivir a 5 ciclos más de este ataque antes de poder terminar la pelea, convirtiendo este combate en uno de los desafíos más largos y agotadores de toda la partida. Por fin logré vencerte. Genial, ahora vamos por los que son aún más difíciles. Fue en este preciso instante donde descubrí algo inesperado. Este enemigo se convirtió en mi personaje favorito de todo el juego. Su forma de pelear era tan elegante que incluso en medio de toda su suciedad seguía viéndose como lo que realmente era, un verdadero protector del antiguo rey. Además, esta pelea tenía algo especial. En esta esquina del escenario podíamos cubrirnos de muchas de sus bolas de estiércol, lo que nos daba pequeñas oportunidades para recuperar algo de vida. Aún así, el combate duró más de 10 minutos. Y en varios momentos estuvimos a punto de morir. Pero a diferencia de muchos otros jefes, este combate jamás dejó de sentirse divertido. Y después de una larga pelea, pero increíblemente entretenida, logramos derrotarlo al primer intento. Y honestamente, creo que después de esto, nos volvimos todavía más amigos de lo que ya éramos antes. Con toda la esencia que habíamos reunido, volvimos con la vidente, despertando el verdadero poder del aguijón onírico. Lo que finalmente nos permitió entrar a uno de los lugares más esperados por todos ustedes. Vaya, este lugar es tan... Espera, ¿por qué hay un enemigo ahí? Así es,
este lugar olvidé que también tenía enemigos. Y para empeorarlo todo, cada uno de ellos nos quitaba 2 máscaras por golpe. Pero después de derrotarlos, era donde realmente empezaba el desafío. El Palacio Blanco es un lugar hermoso, que está lleno de ascensores bloqueados, que solo se activan al encender una serie de faros repartidos por todo el lugar. El problema era llegar a ellos, porque cada uno estaba protegido por circuitos completos de trampas, espinas, plataformas y sierras gigantes que parecían diseñadas específicamente para destruir nuestra cordura. Normalmente cuando los jugadores llegan a este lugar ya tienen 8 o 9 máscaras de vida, además de usar amuletos que les permiten curarse automáticamente para no tener que repetir todo desde el principio. Pero en este reto nosotros tuvimos que hacerlo con solo 5 máscaras de vida y sin ningún tipo de ayuda. Eso significaba que cada vez que moríamos teníamos que volver a empezar todo el piso desde el principio. ¡Ay, que alguien me mate, por favor! Y después de morir una cantidad absurda de veces, llegamos a la última prueba. Un camino que estaba lleno de pinchos que salían del suelo y de las paredes. Y así, después de habernos esforzado tanto tiempo, por fin logramos pasar a la última zona. Ahora sí, finalmente logramos activar el último faro, abriendo el camino al mayor misterio de todo el palacio, el último piso. Allí llegamos al trono de Hallownest, donde por fin conocimos al antiguo gobernante, el Rey Blanco, o en otras palabras, nuestro padre. Pero cuando llegamos hasta él, descubrimos algo inesperado, y es que él ya estaba muerto, y en su cadáver escondía la otra mitad del alma del monarca. Con esto, solo faltaba la última pieza necesaria para cumplir nuestra misión, transformar esta unión en el corazón del vacío. De acuerdo, haré lo que sea necesario para salvar este reino. Pero antes de cumplir el destino que nos estaba esperando, decidimos terminar algo más, eliminar a los últimos enemigos que aún quedaban contaminando este reino. Esta pelea la sentí como arte puro, porque fue aquí donde finalmente entendí el verdadero potencial de nuestras habilidades. Gracias a Sly y a sus pupilos, aprendimos que nuestro aguijón, aunque era increíblemente débil, tenía un enorme potencial si lo usábamos correctamente, especialmente una habilidad en particular, el corte ciclón. Usándolo en el momento adecuado, podíamos golpear múltiples veces seguidas a los enemigos, debilitando rápidamente la armadura del caballero. Pero aún así, él seguía siendo un enemigo formidable. Usaba todo el escenario para presionarnos y cada error podía costarnos muy caro, pero después de sufrir algunas derrotas y de aprender perfectamente su comportamiento, finalmente logramos noquearlo por última vez. Esta es toda la esencia que pude conseguir en el mundo. ¿Es suficiente para ti? De verdad te agradezco por haberme ayudado en esta aventura. Los jefes que vienen a continuación los intenté cientos de veces, pero llegó un punto donde entendí que terminar este reto con todas las restricciones originales era imposible. Así que a partir de aquí me permití romper una regla. Por ejemplo, si usaba hechizos, entonces seguía sin poder usar amuletos. Y si usaba amuletos, entonces no podía usar hechizos. De esta forma el reto seguía siendo extremadamente difícil, pero al menos ya no era imposible. Los coliseos fueron la primera razón por la que decidí romper una regla. Este lugar del diablo, sin ningún tipo de ayuda, era simplemente imposible. Había momentos donde uno podía hacer pequeños trucos para curarse, pero el verdadero problema era otro. Muchos de los enemigos aquí ya tenían tanta vida como un jefe del inicio del juego, y eso hacía que cada combate durara una eternidad. Así que aquí decidí permitirme usar hechizos. Esto, aunque no lo crean, no hizo que el coliseo se volviera fácil, pero al menos permitió que enemigos que antes eran imposibles de derrotar, ahora pudieran caer después de varios golpes. Todo esto a cambio de perder mi alma y no poder curarme prácticamente nunca. Cuando finalmente llegamos al jefe, mi corazón estaba latiendo a 1000. Pero después de muchos intentos, logramos superar este infierno.
dejando solo 5 jefes normales más por derrotar. ¡Genial! Por fin puedo olvidarme de este lugar. No, solo completaste la segunda tablilla. Todavía nos falta el tercer desafío del Coliseo. Creo que prefiero morir. Dejemos eso para el final. El siguiente jefe imposible fue la Madre Tremarmita. Sin importar qué habilidad usáramos, refiriéndonos al gran corte, el corte ciclón o el corte veloz, era imposible evitar que la pantalla se llenara de enemigos. Así que en este caso usamos Chillidos del Abismo para poder derrotarla. Y aún así, este combate siguió siendo extremadamente difícil. Nos costó varias muertes hasta que finalmente logramos vencerla. Después de eso, fuimos al siguiente jefe, el coleccionista. En una partida normal, los bichitos que invoca mueren de un solo golpe, pero con nuestro pequeño daño, nosotros teníamos que golpearlos 3 veces. Eso hacía que el final del combate se llenara de enemigos hasta el punto donde sobrevivir era casi imposible. Pero usando el aguijón onírico, descubrimos algo curioso. El coleccionista no estaba capturando animales, en realidad estaba protegiéndolos de algo, especialmente a los gusanitos. ¿Tú crees que voy a dejar que se queden contigo? Ellos están mucho más felices con su familia, así que voy a evitar que los tengas atrapados, aunque me cueste la vida. Y como lo imaginaba, si tú eres quien los captura, entonces tú eres quien puede decirme dónde están los que faltan. Muy bien, es hora de rescatarlos a todos. Por fin terminamos, gusanitos. Son tan hermosos, los amo a todos. De regreso en Boca Sucia, decidimos cambiar de estrategia. Para el siguiente jefe, usar amuletos sería mucho más efectivo. Así que en un altar que estaba en el sótano de Breta, enfrentamos a la versión onírica de Zote, el Príncipe Gris. Y aunque no lo parezca, este fue uno de los jefes más duros de todo el reto. Derribarlo era una tarea agotadora, y como si no fuera suficiente, también llenaba toda la pantalla de enemigos, pero estos tenían tanta vida que incluso con amuletos, derrotarlo seguía costándonos varios golpes. Aún así, con el odio que Pico le tenía, persistió lo suficiente hasta finalmente derrotarlo. Dejando así un solo jefe onírico más con vida. Bueno, Grim, vamos a tener nuestro último baile. Este jefe fue otra de nuestras pesadillas hechas realidad. Solo para que se hagan una idea, cada 15 golpes, Grim se transformaba en murciélagos y nos daba un pequeño momento para curarnos. En una partida normal, esto ocurre unas 3 o 4 veces como máximo, pero en nuestro caso, incluso teniendo amuletos que aumentaban nuestro daño de 5 a 8 espectaculares puntos de daño, tuvimos que hacer que Grim se transformara 12 veces seguidas. Y considerando que cada golpe suyo quitaba 2 máscaras de vida, prácticamente tuvimos que estudiar esta pelea hasta lograr algo cercano a un no-hit. No sabes cuánto miedo y problemas me has dado desde que te conocí, pero jamás dejaré que ni tú ni nadie sigan dañando este reino. Así que ahora, voy a acabar contigo de una vez por todas. Con eso,
Todos los jefes oníricos habían sido derrotados. Pero aún quedaba una última amenaza viva, el tercer desafío del Coliseo. Y esta vez usamos al pequeño hijo del Grimm en su forma final para ayudarnos en la pelea. Este Coliseo fue la prueba más larga y psicológicamente agotadora de todo el reto. Cuando luchábamos contra jefes, podíamos volver a intentarlos inmediatamente después de morir. Pero aquí, para llegar al jefe final, teníamos que derrotar hordas interminables de enemigos. Enemigos que habíamos visto durante toda nuestra aventura. Las mantis, los espíritus de la ciudad de las lágrimas y muchos más. Era como si todo Hallownest estuviera peleando contra nosotros por última vez. Pero el verdadero infierno comenzaba cuando el suelo se llenaba de pinchos, porque en ese momento curarse era imposible. Incluso usando un amuleto que nos daba 2 máscaras extras de vida, nuestro daño seguía siendo ridículamente bajo. Enemigos que normalmente mueren de un solo golpe, a nosotros nos costaban 3 o 4. Así que este lugar se convirtió en nuestra tumba una y otra vez. Pero después de aprender de todos nuestros errores y con la ayuda del pequeño Grimm, finalmente logramos superar la peor parte. Llegando por primera vez al jefe final de los Coliseos. Estábamos increíblemente nerviosos porque morir aquí significaba repetir todo el Coliseo otra vez. Además, este jefe tenía todavía más vida que los enemigos anteriores, pero poniendo toda nuestra concentración y fe en nuestros ataques, finalmente logramos... Ya basta, por favor. Odio este lugar. Ya quiero que esto se termine. Pero todavía no habíamos terminado. Volvimos a intentar el Coliseo varias veces más, hasta que en un intento donde todo salió bien, superamos la zona de pinchos y después de ese infierno, volvimos a enfrentarnos al jefe. Esta vez vas a morir. Con esto, habíamos derrotado a todos los jefes normales del juego. Todos, excepto los últimos 2. Antes de nuestra batalla final, quiero despedirme de mis mascotas por última vez. Gusanitos, los extra. En verdad odio este mundo. Pero gracias al amuleto que nos dio su padre, descubrimos que lo que estábamos viendo no era lo que parecía. En realidad, él estaba haciendo un sacrificio, uno que permitiría que todos sus hijos evolucionaran y algún día se transformaran en las mariposas más hermosas del reino. Y se ve que su padre está muy feliz con eso. Voy a protegerlas, derrotando al último enemigo que queda. De regreso en el abismo, usamos el alma del monarca, porque en su descripción nos dejaba algo muy claro. Usarlo nos abriría el camino hacia nuestro lugar de nacimiento. Descendiendo por una cueva llena de los cadáveres vacíos de nuestros hermanos y de sombras que intentaban detenernos, encontramos el huevo del que proveníamos. Y al golpearlo con el aguijón onírico, viajamos a los recuerdos del día en el que el caballerito nació. Allí descubrimos la verdad. Nosotros, al igual que todos nuestros hermanos, fuimos creados como receptáculos vacíos, sin mente para pensar, sin voluntad que quebrar, sin voz para gritar. Pero como hijos del rey y del vacío, nosotros somos la última esperanza de Hallownest. Nosotros somos... Con esto, finalmente pudimos entrar al huevo negro, donde nuestro hermano nos estaba esperando encadenado. Y cuando lo liberamos, comenzó el combate final de nuestro reto.
Este enemigo tenía todo lo necesario para ser un guerrero perfecto: velocidad, fuerza, agilidad y resistencia. Pero nosotros también lo teníamos, y usando todo lo que habíamos aprendido en esta aventura, logramos despertarlo por un momento, lo suficiente para que él mismo comenzara a herirse, intentando acabar con la agonía que estaba destruyendo el reino. Y cuando estaba a punto de morir, Hornet apareció, rompiendo su máscara, abriéndonos el camino hacia el mundo onírico. Donde finalmente retamos al verdadero responsable de todo este desastre. Tú eres el responsable de todo el sufrimiento que ha vivido este reino. Desde que llegué aquí conocí a muchos bichitos, y todos me enseñaron que este lugar alguna vez fue hermoso, un reino lleno de vida. Pero tú tenías que arruinarlo todo, así que ahora voy a acabar contigo. Por Claude, por los gusanitos, por Mayla, por Quirrell y por todos los que siguen luchando por este lugar. Así que prepárate porque ahora voy a matarte.